Saludo cordial en este precioso día. Qué bueno volver a compartir con ustedes estas meditaciones y desafíos que al centro tienen la palabra de Dios con una importancia relevante en toda la historia de la iglesia, en todo el tiempo en que se ha estado predicando el Evangelio de Cristo. Corresponde hoy al personaje central de todo este proceso de reforma, como lo hemos llamado. Estoy hablando de Martín Lutero, ese hombre que de alguna manera nos ha dejado un legado tan importante por sus convicciones, por su disposición a la investigación y también por su profundo compromiso con las verdades de la palabra de Dios. Martín Lutero nace en el año de 1482 en Eisleben y muere por allá en 1545-1546. La historia nos dice que 63 años después de su nacimiento, más de la mitad de las personas que profesaban su fe en la Iglesia Católica se habían separado de la Iglesia Católica. O sea que esto fue un impacto muy fuerte el que causó este hombre. En segundo lugar, quisiera hablar un poquito acerca de sus escritos. Martín Lutero dijo unas palabras que son bien importantes. Él dijo: destruiré al diablo o al demonio con la tinta. Lo que quiso en realidad decir es que se dedicaría a escribir y a escribir todo lo que fuera necesario para desvelar todas las mentiras que el adversario, el diablo, estaba o había tenido engañada a la gente. Y es que sus escritos no son pocos. Se habla de que escribió alrededor de 127 volúmenes. Pues me imagino que la mayoría de la gente no las ha leído, yo tampoco. Pero qué tremenda vida de escritor que tuvo Martín Lutero, y escribió acerca de distintos temas, algunos muy informales, otros bastante profundos en cuanto a su teología. Pero también es importante decir que la historia de Martín Lutero es curiosa porque este hombre en realidad no aspiraba a ser un monje. En realidad, de acuerdo a su papá, la intención familiar era que Martín Lutero fuera un ilustre abogado, un hombre de leyes. Pero dicen los escritores, los que hablan de Martín Lutero, que un día regresando de la universidad, en el camino, una terrible tormenta y un rayo le hizo causar un susto tan fuerte que pensó que moría. Así que en ese momento, aunque era muy temeroso de Dios en todo momento, ese día se encomendó a Santa Ana, que era la protectora de los mineros, y le dijo que hizo el voto de que si le salvaba la vida, él entraría al monasterio para ser un monje. Y efectivamente, 15 días después de esa experiencia profunda, Martín Lutero estaba entrando a estudiar en lugares de la Iglesia Católica. Sería bueno mencionar también que estos hombres que hemos venido presentando, desde Pedro Baldo, John Wycliffe, todos estos personajes, en realidad ellos no querían en realidad fundar una nueva religión o un nuevo movimiento religioso. En realidad ellos lo que buscaban era corregir aquellos errores que se estaban cometiendo,
al interior de la Iglesia católica. Ellos buscaban que los líderes, en ese caso los papas, asumieran pasos de corrección para que la Iglesia volviera al cauce, y el cauce apropiado por donde debía correr era la palabra de Dios. Pero como la Iglesia católica tenía tanta fuerza, y especialmente estos personajes que tenían la autoridad y el poder eran de alguna manera soberbios, no querían entrar en corrección, y de pronto ya muchas cosas habían cogido fuerza tal que no se podían devolver. Entonces prefirieron perseguirlos, prefirieron acusarlos como herejes, y casos como el que mencionamos en la reflexión anterior, cuando hablábamos de los personajes de Erasmo de Rotterdam. Él nunca se declaró protestante. De hecho, parece que él nunca se alejó de la Iglesia, y parte de sus inconvenientes con Martín Lutero tenían que ver con eso, porque a pesar de que era un gran teólogo, un gran conocedor de los idiomas bíblicos, al grado que pudo traducir la Biblia en un lenguaje más del momento, más aferrado a la verdad, este hombre Erasmo de Rotterdam no profesó nunca la fe de Martín Lutero. Son cosas que es importante mencionarlas en este momento, porque en realidad lo que ellos buscaban era, como lo mencioné recién, que realmente la Iglesia volviera a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y todos estos escritos que Martín Lutero pone allí en el papel buscan que la Iglesia pueda revisar y corregir sus errores y volver al camino correcto. Esto se ha venido reconociendo, como lo dije también en una meditación anterior, cuando hablábamos de Juan Hus, que fue quemado en la hoguera, que por allá en 1900 y algo más organizaron o erigieron una estatua en su honor, reconociendo que de verdad se habían equivocado con lo que habían hecho con este hombre, no solamente poniéndole a él en la hoguera, sino también quemando todos sus escritos allí con él. Y al cumplir los 500 años, en 2017, hubo una declaración del Papa que se puede conseguir en el internet, y es una declaración que se llama Declaración Conjunta, donde el Papa dice 3 cosas que son muy importantes en relación a cómo la Iglesia ha venido reconociendo estos errores. En primer lugar, él dice que el trabajo que Martín Lutero hizo en realidad fue una obra reformadora, bien intencionada. En segundo lugar, dice que Martín Lutero tenía razón en oponerse y acusar la corrupción desmedida de la Iglesia, y tuvo todos los motivos apropiados para enfrentarse a esa situación que se presentaba. En la próxima meditación hablaremos a qué nos estamos refiriendo eso. Y en tercer lugar, el tercer reconocimiento que presenta esta declaración es que Martín Lutero hizo un gran regalo, que fue la traducción de la Biblia al alemán. Dicen que se reprodujeron 6,000 Biblias, porque éstas se querían llevar a la gente directamente para que la gente pudiera leer lo que decía la palabra de Dios, aunque para ese momento Alemania tenía alrededor de 15 millones de habitantes, algunos dicen que 20. Sin embargo, y aunque esta no era la primera traducción de la Biblia al alemán, sí seguramente era una de las mejores traducciones que se habían hecho, y la que Martín Lutero con profundo empeño se dedicó a escribir para que el pueblo pudiera tener la palabra de Dios en su lenguaje, en su idioma y en su comprensión. Vamos a continuar mencionando unos 3 aspectos más de la vida de Lutero, pero baste que podamos mencionar estos detalles tan sencillos, y que valdría la pena que cada uno de los que esté interesado en conocer de dónde fue que
realmente nosotros vinimos como a renacer, como a retomar el rumbo, pudiéramos estudiar la historia de estos grandes personajes. Dios bendiga su vida y le guarde en este día.